Trabajando hoy, vamos a estudiar la palabra. En el Salmo 99, verso 4 dice: la voz de Yahweh es poderosa, la voz de Yahweh es majestuosa. Vamos a estar estudiando todo el Salmo 29, pero antes, nada más como para introducir, para abrir, para empezar, quiero empezar nada más con este verso. Salmo 29, verso 4: la voz de Yahweh es poderosa, la voz de Yahweh es majestuosa. Hay una palabra en hebrea, un concepto, una idea, una declaración hebrea, y se dice Kol Shema. Kol Shema. La palabra Kol, ustedes algunos se acuerdan que lo hemos estudiado, es voz. Voz es la palabra Kol es la palabra en hebrea para voz, Kol. Y Shema es escuchar. Escuchar, oír. ¿Se acuerda? Shema Israel, escucha Israel. Kol Shema significa escucha la voz. Kol Shema, escucha la voz. Amén. Quiero pintar un cuadro de imaginación antes de empezar la enseñanza. Imagínese una mujer embarazada y ese bebé que está en el vientre de esa madre está aprendiendo a escuchar la voz de papá y la voz de mamá. Lo primero que conoce ese bebé que está en el vientre es la voz. Lo primero que conoce es la voz. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz, porque lo primero que aprendimos fue la palabra. Lo primero que aprendimos fue la palabra. Ahora hay que aprender a escuchar su voz, porque detrás de la palabra está su voz. Por ejemplo, cuando Yahweh dijo: no te dejaré ni te desampararé, esa es la palabra, ahí lo dice. Yo lo leo, yo lo creo, y gloria a Yahweh por ello. No te dejaré. Pero cuando escucho su voz, cuando estoy en un problema y me acuerdo y oigo la voz que me dice: estoy contigo. La palabra me promete, Yahweh me dijo en su palabra: no te dejaré. Pero cuando estoy en medio de un problema difícil, oigo su voz que me dice: estoy contigo. Quiero que hoy estudiemos esta palabra, Kol Shema, y le pidamos a Yahweh que nos ayude a abrir el oído espiritual, el oído de nuestro entendimiento, para ya no solamente conocer la palabra, lo que escrito está, sino ir más allá y no solamente conocer su palabra, sino escuchar su voz. Eso es lo que en hebreo escuchar su voz se dice Kol Shema. Diga conmigo Kol Shema. Otra vez, repita conmigo Kol Shema. Kol Shema, Kol Shema. Kol Shema es una palabra hebrea que significa escucha su voz. Padre, en el nombre de Yahshua te damos gracias por permitirnos una vez más estar en este lugar. Abre el oído de nuestro entendimiento. Danos oído de discípulo y pon en mi boca palabras de maestro. Abacadosh, que podamos aprender de tu Torah, de tu palabra, de tu Tanaj y del Brit Hadashah. Habla a nuestras vidas, que tu palabra sea para edificación, para enseñanza, para instrucción. Abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu, nuestra mente para recibir. Queremos oír tu voz. Queremos entender lo que es Kol Shema, oír tu voz, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de gozo y de victoria. Amén. Pueden pasar. Gracias. Siéntense, amados. Le dije que este verso, bueno, vamos a verlo una vez más. Este verso, Salmo 29, vamos
Vamos a estar estudiando todo el Salmo, pero antes quiero llevarlo a otra palabra en forma de introducción. Entonces dice que la voz de Yahweh es poderosa, la voz de Yahweh es majestuosa. Quiere decir, amados, que al escuchar su voz, aprender a escuchar su voz, lo que vamos a escuchar es su poder y su majestad. La voz de Yahweh es poderosa y la voz de Yahweh es majestuosa. Ahora hay una pregunta: ¿quién escucha su voz? Según Juan capítulo 10, el que escucha su voz, según Juan capítulo 10, ¿quiénes son los que escuchan su voz? ¿Quiénes son los que tienen Kol Shema? Según Juan capítulo 10 dice, vamos a leer: en verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas, y ahí está la palabra otra vez, las ovejas que Kol Shema, las ovejas que oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿Qué es tener Kol Shema? Es escuchar. Oiga, qué tremendo está esto. Es escuchar que Yahweh, mi Elohim, me pronuncia mi nombre, me llama por mi nombre. Me llama por mi nombre. Dice, y a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Entonces, ¿quiénes son los que tienen Kol Shema? Las ovejas. Las ovejas son las que oyen su voz. Y dice, y llama a sus ovejas por nombre. Tener Kol Shema es tener en cualquier situación, es alcanzar a escuchar mi nombre, que Él escuche, Él me habla por mi nombre. Él es personal. También dice, sigue diciendo, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjese, o sea que aquí no está hablando solamente de la palabra. La palabra ya la escuchamos, la palabra la leemos, la palabra la estudiamos, lo que escrito está. Pero aquí estamos hablando del espíritu de la palabra, lo que está detrás de eso. Por eso Yeshua le dijo a sus discípulos en una ocasión: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, cuando Pedro dijo: ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? De eso estaban hablando de la voz. Estaban hablando de la voz. El verso 5: pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz del extraño. Entonces viene una voz a tu mente, viene una voz a tu corazón, y si tú aprendes o estás aprendiendo a conocer la voz de Yahweh tu Elohim, la voz de tu pastor Yahshua HaMashiach, si la voz es del extraño, si la voz no viene de parte de Yahweh, dices: no, esto no viene de parte de Yahweh. Esto no viene de parte de Yahweh. Y hay voces que nosotros tenemos que distinguir cuando no son de Yahweh. Son voces extrañas. El pueblo a veces cae en confusiones, en desánimos. Tomamos decisiones equivocadas porque no aprendemos a escuchar la voz de Yahweh nuestro Elohim. Usted solo póngase a pensar: esto que estoy sintiendo, esto que estoy oyendo, esto que me está llegando, ¿es de Yahweh? ¿Es la voz de Yahweh? Si no es, deséchala, así de sencillo. Si no es, a desecharla. Porque la oveja que aprende a escuchar la voz, la oveja que tiene Kol Shema, diga conmigo Kol Shema, la oveja que oye su voz. Me gusta esta parte, dice el verso 3: a este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Esa palabra es Kol Shema. Las ovejas oyen su voz. Llama a las ovejas por nombre. ¿Y qué dice? Y luego dice: y ellas él va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque ¿qué es lo que están siguiendo? La voz. ¿Qué es lo que van siguiendo? La voz.
Esto es tremendo. Imagínense usted a las ovejas siguiendo al pastor, pero lo que van siguiendo es la voz. Aunque se les pierda por allá en el campo, ellas alcanzan a escuchar la voz. Y mientras que escuchen la voz, así se acerque el lobo, así tengan que pasar un río, así tenga que haber obstáculos, mientras que las ovejas oyen la voz del pastor Yeshua HaMashiach, ellas se sienten seguras. Dele un aplauso a él, porque tienen Kol Shema, porque alcanzan a oír su voz. Pero a un desconocido no. Entonces dice, conocen su voz, oyen su voz y siguen su voz. Son tres cosas que quiero que apunte. Bueno, para los que apuntan, son tres cosas que quiero que apunte ahí. Apúntele ahí. Oyen su voz, conocen su voz y siguen su voz. Oyen su voz, conocen su voz y siguen su voz. En hebreo este concepto se dice como Kol Shema, Kol Shema. Ahora sí, esto es bien importante, porque cuando yo Yahweh me estaba dando esta palabra, me llevó al Salmo 29. Y en el Salmo 29, todo el Salmo 29 habla precisamente de esto. Habla de la oveja. El Salmo 29 habla de la oveja que conoce su voz, que oye su voz y que sigue su voz. Mire qué interesante está cuando estudiamos el Salmo 29. Vamos a empezar desde el verso 3 en adelante. Dice: voz de Yahweh sobre las aguas, Elohim de gloria truena, Yahweh está sobre las muchas aguas. Voz de Yahweh rompe los cedros, sí, Yahweh hace pedazos los cedros del Líbano. La voz de Yahweh levanta llamas de fuego. La voz de Yahweh hace temblar el desierto. Yahweh hace temblar el desierto de Cades. Voz de Yahweh hace parir a siervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo se dice Kabod. Y en su templo se dice Kabod. Entonces vamos a estudiar por un momento la voz, el Kol Shema, y qué importante es oírlo en circunstancia. Primero, dice: voz de Yahweh sobre las aguas, Elohim de gloria truena, Yahweh está sobre las muchas aguas. Cuando la palabra habla de aguas, está hablando de inseguridad, está hablando de circunstancias difíciles, está hablando como por ejemplo cuando la tempestad se levantó en la ola, y las olas se levantaron cuando estaban los discípulos en la barca. Entonces ellos tenían miedo y pensaban que se iban a morir. Y entonces de repente Yeshua, ¿se acuerda que estaba él dormido? Y fueron y lo despertaron y dijeron: Yeshua, levántate, despiértate que perecemos. Y entonces, ¿qué dice la escritura? Dice: Yeshua se despertó, Yeshua se levantó, dice, y reprendió los vientos. Y vino una gran calma, reprendió el viento, reprendió la tempestad. Y ellos estaban en medio de las aguas, pasando problema difícil. Muchas veces tú y yo estamos en la barca llamado el evangelio, llamado la salvación, y estamos pasando momentos difíciles. Sentimos que nos vamos a ahogar, sentimos que estamos solos, sentimos que Yeshua no está ahí, sentimos momentos difíciles, inestables, aguas movedizas que se mueven. Está la tempestad en medio del mar, y ese inmenso mar, y no vemos tierra, no vemos la solución, no vemos que vamos a llegar pronto. Lo que los discípulos escucharon cuando Yeshua se despertó, y dice que reprendió el viento y el mar y vino una gran calma, ahí lo que se oyó fue la voz de Yahweh sobre las aguas. Yahweh dio su voz y las aguas se calmaron. Aleluya. No pierda de vista el fundamento. Las ovejas oyen su voz. Las ovejas conocen su voz y las ovejas siguen su voz. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Salmo 29, verso 3? Que no importa qué tan difícil sea tu situación, no importa qué tan difícil sea el problema por el que estás atravesando, si conoces la voz de Yahweh tu Elohim, si escuchas la voz de Yahweh tu Elohim y aprendes a seguir la voz de Yahweh tu Elohim, vendrá calma, vendrá bonanza. No hay razón
para estar desesperado cuando conoces la voz de Yahweh tu Elohim, porque la voz de Yahweh es poderosa, la voz de Yahweh es majestuosa, y en medio de las aguas la voz de Yahweh truena y le dice a las aguas turbulentas en tu vida: cállense, sosiéguese y que haya bonanza. Aleluya. Por eso, voz de Yahweh sobre las aguas. No importa por qué aguas estés pasando, no importa qué tan difícil sea la situación, qué tan estable e inseguro sea tu situación, sea tu problema, qué tan dificultoso sea por lo que estés pasando. Si escuchas la voz de Yahweh, si tienes Kol Shema, vas a escuchar a Yahweh en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu que te dice: no temas, yo estoy contigo, nunca te he dejado y nunca te he desamparado. Escucho la voz de Yahweh en medio de las aguas turbulentas, en medio de las muchas aguas. Diga, por muy difícil que sea el problema, la voz de Yahweh trae calma, la voz de Yahweh trae sosiego, la voz de Yahweh me da seguridad y confianza. Por eso hay que aprender, hay que tener Kol Shema, hay que aprender a escuchar la voz de Yahweh, hay que conocer la voz de Yahweh, hay que seguir la voz de Yahweh, porque cuando estoy en medio de la tempestad, cuando estoy en medio de las muchas aguas, la voz de Yahweh me da la confianza, me da la seguridad, me da la fortaleza para seguir adelante. ¿Quién es este?, dijeron, después de que vino la calma. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Qué fue lo que escucharon ellos? ¿Qué fue lo que los discípulos escucharon? La voz. Ellos escucharon la voz y dijeron: ¿qué es esto? ¿Quién es este? Porque ellos no habían escuchado la voz de Yahweh, mucho menos en medio de una tempestad tan grande. Oiga, ellos tenían miedo, pensaban que se iban a morir. ¿Cómo sería la tormenta tan difícil si ellos eran pescadores? Toda su vida habían sido pescadores y están en medio de la mar. Se levanta esta tremenda tempestad. Yeshua está durmiendo. ¿Y qué es lo que les trajo calma? ¿Qué es lo que les trajo seguridad? ¿Qué es lo que les ayudó a cruzar o a pasar al otro lado? La voz. Por eso hay que aprender a escuchar la voz para cuando usted entre por un problema. Y quiero que este mensaje no se le olvide. Usted está atravesando por problemas, usted está escuchando voces del enemigo que le están trayendo tormenta, que lo quieren desanimar, que lo quieren tumbar, que lo quieren hacer que tire la toalla. Usted está escuchando voces extrañas y usted está pasando por luchas y está el mar turbulento y se levantó la tempestad y está insegura la cosa y usted no sabe si dar pasos o quedarse quieto, o no sabe qué va a pasar. De repente póngase quieto y escuche: Yahweh, yo quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Y va a oír la voz de Yahweh que dice: yo estoy contigo y mi poder está sobre las muchas aguas. No temas, porque vas a salir de este problema, porque yo estoy contigo. Número 2, dice el verso 5 del Salmo 29, dice: voz de Yahweh que rompe los cedros. Sí, Yahweh hace pedazos los cedros del Líbano. Cuando yo estaba estudiando esto, el cedro es el árbol que tiene la madera más dura de todos los árboles. Es el más difícil, ese no se rompe tan fácil con la hacha, más bien gasta más hachas que antes de que usted lo tumbe ese cedro. El cedro es conocido como la madera más dura, parece fierro. Es conocido como la madera más dura de romper. Es una madera tan resistente que no es fácil de romper. Entonces dice, ¿por qué dice? Es una manera de hablar profética, no profética, sino simbólicamente. Es si la madera del cedro, el árbol de cedro, es el árbol más resistente, es el más duro, es el que tiene la madera más resistente de todas las árboles que pueda haber. El cedro es el más difícil de cortar. Pero entonces dice Yahweh que con su voz Él rompe los cedros. Con la voz de Yahweh el cedro parece ser como una mantequilla ante el fuego, se derrite fácilmente.
Entonces vamos a ver, las aguas vienen representando cuando estamos pasando por momentos inseguros, por momentos difíciles, por momentos en los que parece ser que aquella tempestad y como que no vamos a salir del problema. Los cedros significa igual unas dificultades, pero las cosas más difíciles, lo que para ti parece imposible, son cosas imposibles de romper, que con tu propia fuerza tú sabes que no vas a poder. Son obstáculos difíciles en la vida. Son aquellos obstáculos que dices, si Yahweh no me ayuda con esto, yo no salgo. Esto yo con mi fuerza no puedo. Tal vez ya lo intentaste con tus propias fuerzas y no pudiste. Son cedros del Líbano, son obstáculos difíciles de poder vencer. Pues cuando esos obstáculos difíciles se presentan delante de ti para paralizar, para parar, para truncar el avance, para que no avances, para que no camines, y quieren, estos cedros del Líbano son obstáculos difíciles que con tu fuerza tú no vas a poder vencer. Pero entonces viene la voz de Yahweh que truena sobre los cedros del Líbano y los hace pedazos para que sus ovejas puedan pasar libremente, sin dificultad, y llegar hasta su destino. Los cedros del Líbano. Entonces imagínense, por eso vamos a ver las ovejas. Dice, cuando llega el pastor que entró por la puerta, el portero le abre la puerta, las ovejas oyen su voz, la reconocen, las ovejas oyen la voz, dicen, esta es la voz de nuestro pastor, no es voz de un extraño, es la voz de nuestro pastor. Dice, oyen su voz, y luego dice, conocen su voz. Esta voz me parece que es la voz de Yahweh, porque en los momentos difíciles Él me ha dicho, yo estoy contigo. La voz del extraño es, de esta no vas a salir. La voz del extraño es, aquí te vas a quedar estancado. La voz del extraño te dice, nadie te quiere, nadie te ama, mejor suicídate. ¿Cuántos sabían que hay suicidios espirituales? Quítate la vida espiritual, ya, aléjate de las cosas de Dios. Que Shabbat, que palabra, ni que nada. Vámonos, vete a la soledad, porque el enemigo es tremendo. Pero cuando yo escucho la voz, cuando tengo Kol Shema, oigo a Yahweh que me dice, yo estoy contigo, no te he dejado, no te desampararé. Porque una cosa es conocer la palabra escrita y otra cosa es conocer su voz. La palabra me dice lo que Yahweh me ha prometido, pero cuando oigo la voz me cumple lo que Él me prometió. Un ejemplo del niño que su papá se va de viaje, se va una semana de viaje, agarra el avión y se va y le dice, papi, me traes un regalo, y el papi le promete que le va a traer un regalo. Y entonces la promesa de que papá le va a traer un regalo, ahí está, y el niño está esperando. Pero de repente ya llega, el niño está allá haciendo su tarea, ¿verdad? Porque él no está viendo televisión, está haciendo tarea, ¿verdad? Y el papá llega a la casa, se mete al estacionamiento, oye que le dice, ¿dónde estás? Pedrito. Y Pedrito oye la voz de su papá. Y cuando oye la voz de su papá, que sale Pedrito corriendo porque va a recibir ¿qué? Se acordó de la promesa. Papá le dijo, te voy a traer un regalo cuando regrese de mi viaje. Y en cuanto él oyó la voz, se acordó del regalo. Este ejemplo lo pongo para visualizar cómo es Yahweh nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial. La palabra escrita, todo lo que conocemos como la Tanaj, la Biblia, son sus promesas. Pero cuando se cumplen es cuando oímos su voz. Él dijo, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Bueno, ahí está escrito, la palabra lo dice. Pero cuando es realmente cuando yo paso por las aguas y veo que realmente no me pasó nada. Ahí cuando estoy en el momento de esas aguas me acordé de su promesa y oigo después la voz que me dice, no temas, yo estoy contigo. Oigo su voz y eso me trae seguridad y me trae confianza. Amén, déselo a Él fuerte. Los
Cedros del Líbano es igual, son obstáculos. Son aquellas cosas en la vida que nos quieren paralizar, que nos dicen, son obstáculos, son cosas difíciles que no nos dejan avanzar, que nos quieren estancar, que quieren que no avancemos hacia las metas. Por eso dice que la voz de Yahweh rompe los cedros. La voz de Yahweh rompe los cedros. No hay cosa difícil que la voz de Yahweh no pueda romper delante de mí para que yo continúe mi camino, para que yo pueda continuar la meta. Entonces yo voy caminando, escuchando su voz, conociendo su voz, siendo guiado por su voz, siguiendo su voz, y en medio de ese caminar se me presentan cosas difíciles, se me presentan obstáculos difíciles que con mi propia fuerza no puedo vencer. Pero entonces me acuerdo que la voz de Yahweh puede romper aún los cedros del Líbano, la madera más difícil. Él con su voz la rompe para que yo pueda continuar mi camino. Eso, así de poderosa es la voz. ¿Qué más es la voz de Yahweh? Número 3, dice verso 7, voz de Yahweh levanta llamas de fuego. Yo me puse a meditar, ¿qué cosa es las llamas de fuego? ¿Qué cosa es llama de fuego? Entonces me acordé del libro de Hebreos, capítulo 1, capítulo 2, donde dice que Él hace a sus ángeles ministros llamas de fuego. Dice que Él hace a sus ángeles ministros llamas de fuego. Entonces, cuando hablamos de la voz de Yahweh que levanta llamas de fuego, quiere decir que cuando yo estoy confrontando una guerra, cuando estoy confrontando una batalla y necesito asistencia de ángeles, Yahweh levanta, dice, hace a sus ángeles ministros llamas de fuego. Entonces la voz de Yahweh se oye para que vengan los ángeles a mi ayuda, porque ellos están puestos para auxiliarnos, para servirnos, para ayudarnos. Por eso está escrito, el ángel de Yahweh acampa alrededor nuestro y nos defiende. Cuando David se enfrentaba a guerras, se enfrentaba a batallas, él declaraba y decía, llamas de fuego caiga sobre mis enemigos. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué estaba activando David en su guerra, en sus batallas? Estaba activando ángeles de fuego. Llamas de fuego caigan sobre mis enemigos. Estaba activando ángeles de fuego, llamas de fuego. Entonces dice, la voz de Yahweh levanta llama de fuego. La voz de Yahweh, por muy difícil que sea la situación, la guerra, la batalla por la que yo estoy atravesando, demonios que se me levantan, de muerte, de enfermedad, de tantas cosas que usted sabe, ya conocemos y estudiamos mucho de guerra espiritual aquí. El enemigo se levanta, estamos pasando guerras, dificultades difíciles. Bueno, la voz de Yahweh manda a sus ministros ángeles llamas de fuego. En otras palabras, la voz de Yahweh me dice, cuando yo estoy pasando por dificultades en el mar, la voz de Yahweh me dice, yo estoy contigo, aunque andes por las aguas no te ahogarás. Cuando se me atraviesan cosas difíciles, la voz de Yahweh rompe los cedros del Líbano. No hay cosa difícil, lo que para mí es imposible, para Él todo es posible. Y nunca, amén, y nunca estoy solo, porque Él, la voz de Yahweh, hace que se levanten llamas de fuego, ángeles de fuego que acampan alrededor mío. Así que ¿a quién temeré? Si Yahweh por mí, ¿quién contra mí? Más poderoso es el que está conmigo que los que están con ellos. Lo que estoy tratando de transmitirle a usted en esta hora con este mensaje es que cuando la oveja aprende a escuchar, a conocer y a seguir la voz de su pastor Yeshua HaMashiach,
no hay cosa difícil, no hay tempestad en medio del mar, no hay cedro del Líbano y no hay demonio que te pueda vencer, porque la voz de Yahweh truena sobre las aguas, rompe los cedros del Líbano y levanta llamas de fuego. ¿Qué cosa vio el siervo de Elías de Eliseo, perdón, cuando dice que venía un ejército rodeó al profeta y el siervo Giezi estaba todo preocupado y ay, Señor mío y Padre mío, los carros vienen y te van a matar, y estaba preocupado, ¿verdad? Y le dijo el profeta: ábrele los ojos para que vea. ¿Por qué el profeta no tenía miedo? ¿Por qué el profeta estaba tranquilo? Estaba un ejército alrededor de él, enemiga, y venían a matarlo. No venían nada más a hacerle cosquillas, venían a matarlo. Por eso el siervo se puso todo preocupado. Entonces el profeta dice: ábrele los ojos. Y Yahweh le abrió los ojos y dice que alrededor de Eliseo vio carros de qué? Carros de fuego. Vio un gran ejército y carros de fuego. Entonces el profeta estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque el profeta estaba acostumbrado. Él tenía Kol Shema. Viene un ejército contra ti y se levantan palabras contra ti, y se levantan dificultades difíciles contra ti, y se levantan demonios contra ti. Si usted conoce la voz, si usted tiene Kol Shema, tranquilo, porque voz de Yahweh levanta llamas de fuego. Alrededor de mí hay ángeles en fuego. La voz de Yahweh manda, levanta ángeles de fuego para que estén protegiéndome alrededor mío. Pero hay que tener la voz de Yahweh. Número 4, ya no sé si voy en la 4 o la 3. Verso 8, la voz de Yahweh hace temblar el desierto. Yahweh hace temblar el desierto en Cádiz. Desierto, te digo. El desierto aquí representa momentos de soledad. Cuando te sientes solo. Ya hablamos del mar, ya hablamos de los cedros del Líbano, ya hablamos de las llamas de fuego. Número 4, el desierto. A veces pasamos desiertos, a veces parece ser como que nos dejan solos. Y el desierto también representa momentos de escasez, de momentos donde tenemos sed, donde tenemos hambre, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Desiertos son momentos de soledad, son momentos áridos, son momentos donde siento sed, donde estoy desesperado. Hay momentos de desesperación. Los desiertos. ¿A cuánto les gustan los desiertos? No son nada agradables los desiertos. Por eso se llama desierto, porque es un lugar muy aislado. Es un lugar donde parece ser que hasta tus mejores amigos te dejan. Los mejores, cuando tú más los necesitas, parece como aldrede que en ese momento, como que estoy pasando por la dificultad, nadie me entiende, nadie me comprende, y todos se alejan de ti. Estás pasando por un desierto. Pero desierto, te digo que aunque pases por el desierto, la voz de Yahweh se oye en medio del desierto. Entonces imagínense, yo estoy pasando por un desierto y me siento solo, nadie me comprende, siento mucha desesperación, me siento con mucha soledad, siento que el calor del problema, de la dificultad está tan difícil sobre mí. Pero luego dice, en medio de todo eso dice, pero la voz de Yahweh hace temblar el desierto, la voz de Yahweh sacude el desierto por el cual yo estoy atravesando. ¿Y sabe qué pasa? Cuando en el desierto es sacudido, las peñas dan agua. Las peñas dan agua cuando los desiertos son sacudidos. No sé, acuérdese del texto. Estaba Moshe con el pueblo, estaba en el desierto y tenían sed, no tenían que tomar agua, no tenían agua para tomar. Entonces el pueblo clama y Moshe le clama a Yahweh,
Y Yahweh le dice: sube a la peña, sube al monte y delante de la peña. ¿Y qué le dijo? Háblale a la peña, háblale a la roca. Y dice que la roca que lo seguía, dice Corintios, no me equivoqué, la roca que lo seguía, ¿quién era? Dice que era Yeshua HaMashiach, la que les daba agua. En medio del desierto se oía la voz de Yahweh que les decía: no te vas a morir de sed, yo aquí estoy para darte de beber. En medio del desierto se oye la voz de Yahweh. Yahweh hace temblar el desierto. ¿Qué dice? Yahweh hace temblar el desierto. Yahweh hace temblar el desierto de Cades. Cuando usted va a estudiar el desierto de Cades, ahí se da cuenta, era un desierto llamado Cades, en donde el pueblo de Israel tuvo una riña, tuvo una dificultad. Ahí es donde les faltó agua, les faltó la fe, murmuraron. Bueno, ahí pasaron tantas cosas, fueron probados en su fidelidad a Yahweh. Muchas cosas pasaron ahí en Cades. Pero en medio de todo eso, dice, la voz de Yahweh hizo temblar el desierto de Cades. Todo lo malo, todo lo negativo, toda atadura, toda dificultad que el pueblo estaba atravesando, la voz de Yahweh hizo temblar y las cadenas fueron rotas. La peña se abrió y dio agua para que el pueblo bebiera. Voz de Yahweh en medio del mar. La voz de Yahweh me da seguridad y confianza. Voz de Yahweh cuando se me presentan obstáculos difíciles. La voz de Yahweh truena o rompe los cedros del Líbano. La cosa más difícil para Él es posible, pero es a través de su voz. Por eso hay que tener Kol Shema, porque cuando hay Kol Shema, oigo su voz en cualquier situación. Oigo su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo. La oveja oye la voz, conoce la voz y sigue la voz. Y la voz del extraño no sigue y no conoce. La voz del extraño, tenemos que aprender a escuchar la voz de Yahweh nuestro Elohim. Dice: estoy contigo, estoy contigo. Pero se me presentó un cedro del Líbano, una dificultad difícil. No temas, yo voy a romper ese problema delante de ti. Número 5 y último, dice: la voz de Yahweh hace parir siervas. Cuando dije, hasta tuve que ir al Google, tuve que ir al internet y tuve que ir a YouTube para ver qué es eso. O sea, qué mensaje espiritual, qué aplicación tiene esa palabra ahí. Porque dice que la voz de Yahweh. Entonces me puse a ver, por ejemplo, entonces para empezar, la palabra ahí sierva, la palabra sierva es como un venado. Y entonces cuando me puse a analizar y a estudiar los animalitos, los mamíferos que dan a luz, así puse mamíferos que dan a luz, pues me salió un montón, ¿no? Me salieron elefantes, me salieron caballos, me salieron los del mar. ¿Cómo se llaman? Mamíferos. Un mamífero del mar, rápido, un mamífero de mar. Gracias, mire, entonces te ayudaron, hija. Entonces, me salieron un montón de cosas, ¿no? Pero fíjese qué interesante. Por eso la palabra está donde está, y por eso la palabra es la palabra. Diga conmigo: la palabra es la palabra. Resulta que la sierva o el venadito la venadita, es uno de los animalitos más sensibles y más frágiles en sus huesos. Es un mamífero muy débil y muy sensible, y es muy frágil. Por eso lo puso como ejemplo. No puso a otro mamífero porque otros son un poquito más fuertes, pero la sierva o la venadita es uno de los animalitos más sensibles, más frágiles. Y cuando está dando a luz, hasta tuve que ver videos ahí cuando estaba dando a luz para visualizar por qué dice: voz de Yahweh hace parir. Ahora me busqué otras versiones y dice: voz de Yahweh le da fuerza a la sierva para que dé a luz a su cría.
le da fuerza, voz de Yahweh. Entonces, la sierva en este caso representa esos momentos de sí, cuando somos vulnerables, cuando somos frágiles, cuando nos sentimos bien débiles, cuando nos sentimos que en realidad cualquier cosita ya nos va a tumbar, porque en este momento, ¿cuántos han sentido momentos así? Hay momentos, hermano, donde venga lo que venga yo, pero hay momentos donde cualquier cosita nos tambalea, nos tumba, porque nos encontramos en momentos muy frágiles, muy difíciles, muy sensibles. A veces estamos en momentos sensibles, en momentos muy frágiles, en momentos donde como en este caso la venadita, ¿no? Una sierva es como es una familia de los venados, es una venadita que cuando está dando a luz no tiene la fuerza, y obviamente en el caso el reino animal no hay nadie que los ayude, ellos solitos hacen todas sus cosas. Pero ¿por qué dice voz de Yahweh hace parir a las siervas? Porque la sierva entonces es un animalito muy frágil y muy sensible, y cuando está dando a luz no hay nadie que la ayude. Pero dice ahí, entonces pone el ejemplo, voz de Yahweh que hace, en otra versión dice que le da la fuerza a la venadita, vamos a ponerlo así para entender mejor, le da la fuerza a la venadita para que dé a luz. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el mensaje ahí para nosotros? La aplicación espiritual. Bueno, como la sierva, a veces decía yo, nosotros nos sentimos en momentos muy frágiles, en momentos de mucha sensibilidad, que cualquier cosita nos puede quebrar. Hay momentos donde nos sentimos bien fuertes, pero hay otros momentos. Pero en esos momentos de debilidad, en esos momentos de fragilidad, en esos momentos donde nos sentimos frágil, donde nos sentimos que nos vamos a quebrar, porque una más y ya me quebro, ya no voy a aguantar. Yo he estado en esos momentos, no sé usted. Pero en esos momentos la voz de Yahweh me dice: yo te doy la fuerza. Oigo la voz de Yahweh y saco fuerza de mi debilidad, saco fuerza, me fortalezco en Él. Y como y bebo y me fortalezco, y oigo la voz que me dice: come y bebe y sigue adelante, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza, porque el largo camino te espera todavía. No te vas a quedar tendido aquí. No ha terminado tu carrera todavía. No pienses que el llamado hasta aquí llegó. Hay momentos de desierto, hay momentos de mar, hay momentos de tempestad, hay momentos donde los cedros del Líbano se te van a poner enfrente para que no avances. Pero en ese momento abre tu oído, abre tu entendimiento, y como oveja, Yahweh, quiero escuchar tu voz. Y luego tú tienes que decir: silencio todo mundo. ¿Qué quiero eso? Entonces tu esposa entra y te mira y te va: shh, no me hables ahorita. ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando la voz. Quiero escuchar su voz. Necesito escuchar su voz, porque estoy pasando por cosas difíciles, turbulentas dentro de mí, y si no escucho su voz, no voy a poder vencer. Silencio. Dile al diablo: cállate tú también, porque quiero oír la voz. Y cuando viene la voz, cobras fuerzas. Cuando viene la voz, viene la calma en medio de la tempestad. Cuando viene la voz, los cedros del Líbano se rompen como mantequilla en medio del fuego. Cuando viene la voz, en esa debilidad tú empiezas a cobrar fuerza. Último, sexto. Dije: Señor, ¿por qué no iba 7? ¿Por qué esta vez me diste 6? Si siempre me das 7. Pero me dio 6. A lo mejor sí están ahí, pero
La voz de Yahweh, no, la última parte, y deja los bosques desnudos y en su templo dice, espérenme, yo aquí ¿cómo era? Y la voz de Yahweh dice, hace parir a sus siervas y deja los bosques desnudos. Y en todo su templo se dice Cabot, se oye su voz Cabot. Pero la última parte que quiero terminar es donde dice, y deja los bosques desnudos. Un bosque es un lugar donde uno se siente perdido, no hay salida. Si tú no conoces el bosque, entras ahí y estás perdido en una isla, no es un bosque. ¿Cuántos conocen los bosques? Yo nunca he estado en un bosque, pero lo he visto en películas. Y yo he visto que cuando alguien entra a un bosque y no conoce, se pierde. Veo los programas estos policíacos y a donde les gusta llevar a la gente a que nadie los encuentre, ¿es a dónde? A los bosques. A los bosques. Entonces, ¿qué cosa es bosque? Me puse también a pensar. ¿Por qué dice y hace los bosques desnudos? Entonces, ¿qué es un bosque? Un bosque está lleno de árboles, está lleno de matorral, le da un bosque. ¿Sí? ¿Conocen los bosques? ¿Has estado en un bosque, hija? No hay bosques en Acapulco. Pero yo he visto en película, un bosque es un lugar donde, yo lo entiendo así, yo lo entiendo de esta manera. Un bosque es un lugar donde estoy perdido. Donde estoy perdido. Donde nadie me puede ver y yo no puedo ver. Estoy totalmente perdido. Pero entonces ahora fíjese lo que dice. Y aún dice, yo he visto, va a decir, ay hermano, tantas películas ha de ver. Pero pasa el helicóptero y no puede ver. Si estás en el bosque no te pueden ver. Porque un bosque está tan saturado y tan lleno de tantos árboles y plantas. Entonces está uno perdido ahí chiquito en medio de un mundo tan inmenso que es el bosque. ¿Por qué menciona bosque y por qué dice desnudo? ¿Por qué desnuda el bosque? ¿Qué cosa quiere decir eso? Ahora póngase a pensar en un bosque desnudo. Un bosque desnudo quiere decir que ya le cortaron todos los árboles. O sea, un bosque desnudo quiere decir que ahora el campo está abierto. Ahora viene el helicóptero y te encuentra. Tú encuentras la salida fácilmente. Ya no te encuentras tan perdido en medio de un bosque inmenso donde no hayas para dónde ir. Cuando la voz de Yahweh hace que el bosque esté desnudo, en otras palabras, hace que veas el camino por donde debes de andar, por donde debes de caminar. Ya no hay confusión, ya no estás perdido. Sabes ahora exactamente para dónde vas. Porque el bosque, la voz de Yahweh hace que el bosque se vuelva desnudo, que no haya ningún obstáculo para que tú puedas encontrar la salida. Amén. Voy a pedir a los de la alabanza que pasen. Y voy a terminar donde empecé con este verso. Otra vez, ¿dónde está? Aquí está. Diga Kol Shema. El mismo Salmo 29 dice, voz de Yahweh. ¿Qué es la voz de Yahweh? Diga, voz de Yahweh poderosa. Y voz de Yahweh. Él dice, la voz de Yahweh es majestuosa. ¿En dónde? Diga, en medio del mar. Número 2, en medio del desierto. Bueno, esa no es la 2, pero los Líbanos, en medio de las dificultades difíciles. Fíjese que el martes, que nuestra hermana Ruth estaba dirigiendo la oración. ¿Se acuerda que hermana Ruth dirigió la oración el martes? Y ella recibió de parte de Yahweh ungir los oídos de las ovejas. Y yo dije, ya se me está adelantando el mensaje del viernes. Y porque Yahweh sabe lo que hace. Y nos ungieron los oídos para oír la voz. Eso fue lo que hicimos. Lo que Yahweh empezó a hacer desde el martes. Desde el martes Yahweh empezó a hablarnos de la importancia de que nuestros oídos sean ungidos con aceite. Porque acuérdense que nos dijo la hermana Ruth, que nos enseñó que a la oveja le ponen aceite en los oídos para que no se le infecte y para que no se le paren ahí insectos. Cuando una mosca o un insecto se le mete por el oído a una oveja, la vuelve loca.
se vuelve loca porque tiene adentro algo, y por eso le ponen aceite para que no se le pare y no se le meta nada. Porque una oveja que se le mete algo por el oído se vuelve loca y toma decisiones muy alocadas, y luego anda queriéndose tirar luego por el despeñadero. Nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie está conmigo, y se quiere aventar. Pero es porque se le metió algo en el oído. Entonces, voz de Yahweh es poderosa sobre el mar, sobre la tempestad más difícil que tú puedas pasar. Voz de Yahweh sobre desiertos. Voz de Yahweh sobre los cedros del Líbano. Voz de Yahweh levanta, dice, ¿verdad? Llamas de fuego. Le manda a sus ángeles a que acampe alrededor nuestro. La voz de Yahweh. La voz de Yahweh es poderosa. La voz de Yahweh es majestuosa. Llévese el Salmo 29 en su corazón en esta noche, y llévese esto también. Cuando saca las suyas, va delante de ellas, de las ovejas. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Dijimos que las ovejas oyen su voz, las ovejas conocen su voz, y las ovejas siguen su voz. Pero al desconocido, la voz extraña, cierran oído. Esto no es voz de Yahweh, esto no viene de parte de Yahweh, por lo tanto cierro oído. Porque cuando yo conozco la voz, sigo la voz, oigo su voz, no hay desierto, no hay demonio, no hay dificultad, no hay tempestad, no hay bosque que me pueda a mí tumbar. Porque la voz de Yahweh es poderosa. La voz de Yahweh es majestuosa. Lo que escucharon los discípulos en medio de esa tempestad fue la voz. La voz. ¿Quién es? Por eso lo desconocieron. ¿Quién es este que manda al mar y al viento y le obedecen? ¿Qué fue lo que el viento y el mar escuchó para que se calmara? Cállense, les dijo Yeshua. Oyeron su voz. Ahora imagínese entonces usted un bebé dentro del vientre. No conoce a papá, no lo puede ver, físicamente no lo puede ver, pero ya está escuchando su voz. Y ese bebé ya tiene seguridad, ya está aprendiendo a escuchar la voz de papá. Nosotros como ovejas necesitamos escuchar la voz de Yahweh. Póngase de pie, por favor. La voz de Yahweh. ¿Cuántos se gozaron? Diga conmigo: Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Diga: yo quiero conocer tu voz, oír tu voz y seguir tu voz. Porque cuando yo conozco tu voz, oigo tu voz y conozco, sigo tu voz, no hay problema, no hay dificultad que yo no pueda vencer. Porque la voz de Yahweh va a estar en medio de las muchas aguas. Porque la voz de Yahweh va a romper cedros del Líbano. Porque la voz de Yahweh levantará alrededor tuyo ministros, llamas de fuego. Porque la voz de Yahweh hará temblar el desierto más difícil por el que tú estés atravesando. La voz de Yahweh, así como dice que le da fuerza a la sierva para parir, voz de Yahweh te dará la fuerza en donde no hay, te dará la fuerza en la debilidad. Voz de Yahweh. Las ovejas conocen su voz, oyen su voz y siguen su voz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ponga sus manos en sus oídos y diga: ábreme mis oídos, quiero escuchar tu voz. Quiero tener Kol Shema, quiero escuchar tu voz.
en medio de la dificultad, en medio de la debilidad, en medio del desierto, en medio de la tempestad, hazme oír tu voz. Es lo que decía el salmista David. El salmista David decía: hazme oír tu voz. Ahora, David conocía la palabra, pero él ya no quería leer la palabra, quería oír su voz. Abre nuestro oído para oír tu voz. Como ovejas tuyas, queremos Kol Shema, oír tu voz, conocer tu voz y seguir tu voz. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Di también: unge mis oídos con el aceite de tu Ruach HaKodesh, para que yo pueda oír tu voz, conocer tu voz. Eso es el espíritu que está detrás de la palabra. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Qué es voz de Yahweh? Es el espíritu detrás de la palabra. Es lo que está detrás de lo escrito está. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a él fuerte? Aleluya. Aleluya. Gracias, Yahweh. Oiga, este testimonio está bonito. Dice que su hermana Josefina pidió oración hace un tiempo para que el embarazo de su